como decía, hay diferentes regiones del núcleo dentro de la cromatina. La cromatina básicamente es el material genético del núcleo, pero hay dos regiones, a una que le llamamos heterocromatina y otra eucromatina. La heterocromatina es una región más oscura, donde el ADN está asociado a proteínas, está súper enrollado y vemos el cariosoma, que son los cuerpos que están más teñidos o con mayor tinción. Eh, También dentro de la heterocromatina está, bueno, clasificamos al nucleolo, que como decía es una parte que está muy densamente, se puede ver muy densamente en las fotografías de microscopía electrónica. Am, y normalmente va a estar en los extremos del núcleo, en las partes marginales del núcleo, o sea, en los límites de la membrana nuclear. Eh, en cambio, la eucromatina son regiones más claras del núcleo. Aquí el ADN está, por así decirlo, desenrollado y por eso es fácilmente transcrito, o sea, fácilmente los genes se pueden transcribir. Y metabólicamente muy activo, ¿no? Porque pues está interactuando con diferentes proteínas, con las de transcripción, con algunas de regulación, etcétera, etcétera, etcétera. También a veces sería el lugar donde se hace la replicación en la eucromatina. Y en las fotografías, por ejemplo, de cortes histológicos con tinción de hematoxilina y eosina, vamos a ver que en el núcleo, que son estas regiones más oscuras que podemos ver dentro de las células, y se ven muy claramente aquí los círculos oscuros que son los núcleos, vemos cómo hay regiones que están un poquito más claras. Estas son las regiones de eucromatina. Y las regiones más oscuras, que vemos más moradas, es la heterocromatina, o sea, la parte del núcleo que no está desenrollada. Igualmente, aquí por ejemplo podemos ver, esta es una fotografía de microscopía electrónica de barrido, como la región, hay regiones donde hay mucho material genético, por así decirlo, que es la cromatina. Quizás aquí es un poquito más difícil de distinguir cuál es la EU y la hetero, pero sí podemos ver el núcleo, el nucleolo, como una parte muy, muy densa en material. Y, por ejemplo, aquí podemos ver la diferencia entre, por así decirlo, una célula activada que está transcribiendo muchas cosas y una célula que está letargada, donde el núcleo no tiene una función o no se están transcribiendo muchas cosas. En este caso, en la parte de atrás o en el fondo, esta célula grande, vemos que el núcleo está, por así decirlo, muy, muy oscuro. Entonces hay muy poquita transcripción, muy poquitas regiones de transcripción. En cambio, en esta célula de aquí, que muy posiblemente es no muy posiblemente, en la descripción de la imagen es un glóbulo blanco que está activado, vemos cómo hay regiones muy muy grandes. Se supone que la imagen está a escala. ¿Qué quiere decir? Que la célula que está en la parte de atrás como en la parte de adelante, tienen básicamente las veríamos del mismo tamaño, las veríamos iguales, ¿no? Entonces vemos como en una el núcleo está muy muy heterocromatinizado y en otra como ya hay un desplegamiento del ADN para, para pues la transcripción de los diferentes genes para que funcione la célula, para que ejerza su función, ¿no? Entonces, dentro del núcleo pues tenemos a los cromosomas. Como ya lo habíamos visto, esto del enrollamiento pues tiene que ver mucho con la capacidad que se tiene o que tiene el ADN para poder transcribirse o no transcribirse, para que algunos genes se transcriban o algunos se silencien. Si recordamos, todas nuestras células tienen el mismo material genético, solamente que en algunas se regula de diferente manera o en algunas más bien se están transcribiendo unos genes y en otras no. Ya depende de la función celular de cada una de ellas. Entonces, el cromosoma básicamente tiene tres puntos, que una son las cromátides, algunos tienen brazo corto, el brazo largo, un centriolo, que es una proteína que une a los dos cromátides, una que viene del padre y de la madre, y en el caso de los seres humanos, recordemos que tenemos 23 pares de cromosomas, ¿no? Entonces tenemos 46 cromosomas. Es importante, o bueno, es interesante hablar un poquito, por ejemplo, acerca de los telómeros, que nuestro ADN es de línea recta, no es circular, sino es una secuencia en línea recta. Y al final de la secuencia hay estas estructuras que le llamamos telómeros, que son una serie de secuencias que se repiten y se repiten.
Estos telómeros se ha visto que tiene que ver un poquito, que se ha estudiado que tiene que ver mucho con la senescencia celular, o sea, con la vejez de las células. Entonces, muchas investigaciones están asociadas a entender un poquito mejor qué se puede hacer para prolongar la vida celular. Como les digo, esto es un dato curioso, no es algo así que quiero que sepan mucho, pero pues es interesante saber y entender un poquito mejor al respecto. Aquí, por ejemplo, podemos ver el cromosoma X y el cromosoma Y del ser humano, ¿no? El cromosoma X es muy, muy grande comparado con el Y, que es muy, muy chiquito. En el de los varones, vemos la gran diferencia entre un cromosoma X y un cromosoma Y. Y bien, como les decía, el cariotipo, que es lo que hay dentro del núcleo, es el patrón cromosómico de nuestra especie. En este caso, como les decía, tenemos 23 pares, tenemos 46 cromosomas. Y la gran mayoría de nuestras células son haploides. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen las dos copias de cada cromosoma, tanto la del padre como de la madre. Si quieren, según yo en embriología ya han llevado temas acerca de genética, pero igual si tienen alguna duda o si hay algo que quieran entender o refrescar un poquito, lo podemos platicar en las sesiones de retroalimentación. Las células diploides, perdón, aquí las diploides son 2N, perdón, aquí hay un pequeño error. En cambio, las diploides son las haploides son las que son N, en este caso solamente el espermatozoide y el óvulo en nuestros cuerpos. Después de la fecundación hay un pequeño momento donde es dicariótico, o sea que tiene dos núcleos, es N más N, pero en realidad tarda muy poquito y luego inmediatamente se convierte nuevamente en una célula haploide 2N. Ahora, en las mujeres hay un fenómeno muy interesante, que se le llama lionización. Este fenómeno fue teorizado y luego comprobado por una genetista, Mary France Lyon, donde decía, o bueno, en los hombres que tenemos cromosoma XY, el cromosoma X no compite con ningún otro cromosoma. Entonces regula las funciones normalmente. Sin embargo, las mujeres tienen dos cromosomas X, donde uno por así decirlo, se duerme definitivamente o se reprime totalmente y se queda en un extremo del núcleo celular y a este pequeño cuerpo se le conoce como corpúsculo de Barr, que el cromosoma X se reprime y deja de transcribir y entonces todas las funciones de esa célula que regula el cromosoma X solamente lo regula un solo cromosoma, ¿no? Y esta regulación es aleatoria, o sea que en algunas partes de las mujeres el cromosoma X de la madre está regulando y en otras partes el cromosoma el cromosoma X del padre está regulando. Entonces esto se hizo notorio, se comprobó gracias a unas especies de gatos donde el cromosoma X está el color de la pigmentación del pelo. Entonces en las regiones que el gato tiene de color naranja, es que un cromosoma X está regulando y en las partes donde el pelo lo tiene negro, es el otro cromosoma X donde está regulando, ¿no? Entonces, por eso se dice que las mujeres son un mosaico genético, porque precisamente en un lugar está regulando un cromosoma y en otros lugares está regulando otro cromosoma. Es un dato curioso bastante interesante al respecto de la genética y de los cariotipos de los seres humanos, ¿no? Y entonces es relevante entender un poquito y apreciar un poquito esto del núcleo y la función tan importante que tiene porque en él se lleva todo el dogma central, ¿no? Que es toda la transición y toda la regulación para hacer a partir de una secuencia de ADN, pues una célula completa y que se esté regulando y que tenga vida, ¿no? Entonces, el dogma central de la biología molecular dice que de ADN, pasa a un mensaje de RNA y luego será transcrito en una proteína. Lo que en otras palabras es que, pues, por ejemplo, tenemos un recetario, tenemos los ingredientes y el procedimiento para hacer un platillo, ¿no? Pero pues es una alegoría, ¿no? De todo lo que hacen nuestras células en cuanto al dogma central de la biología molecular.